Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así le responde el expresidente Jorge Tuto Quiroga a Luis Arce frente a su respuesta por la crisis económica del país. Jorge Tuto Quiroga dice que el presidente Luis Arce Catacora no tiene la menor idea de solucionar la crisis económica en el país. Así responde Jorge Tuto Quiroga al presidente del Estado frente a la crisis económica en el país. Escuchemos y luego continuamos. Por supuesto, le mencionaba, el presidente tuvo varios temas conversando en esta entrevista inclusive que se realizó el día de ayer con Cadena, temas económicos, el tema del magisterio, el tema político y todo aquello. Y esto ha generado varias repercusiones a lo largo de esta jornada. Se han generado repercusiones en todos los ámbitos, se han generado varias repercusiones, además de, por supuesto, la amplificación que han dado todos los medios de comunicación, colegas, respecto a esta entrevista. En cuanto a las repercusiones, saludamos al expresidente Jorge Quiroga, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros, para conocer también algunas impresiones que él tiene respecto a los puntos que fueron abordados por el primer mandatario en la víspera. Don Tuto Quiroga, adelante, por favor, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, un gusto como siempre estar en Noches sin Tregua. A ver, ayer ha quedado claro por qué Arce no va a entrevistas. Ha demostrado de forma nítida que el presidente Arce no tiene la menor idea de cómo solucionar la crisis económica gestada en 14 años de su jefe Evo Morales y del exministro Arce. El presidente Arce hoy paga las consecuencias del despilfarro, del gas, de dilapidar las reservas del Banco Central, de ahogarnos en deuda de 14 años del movimiento al socialismo. Y no tiene respuesta alguna, meramente reciclar promesas antiguas, no tiene slogans que repite de sustituir importaciones cuando todo el mundo ve como las importaciones de papa peruana, de aceite brasileño, de vino argentino, están destrozando la producción nacional. Y hay un problema central, la escasez de dólares. Ayer no dijo por qué han dejado de publicar el boletín del Banco Central de Bolivia. Dio una cifra estimada, pero ¿por qué se guardan esa cifra como si fuera la cuenta de ellos? Porque saben que se quedaron sin dólares. Esto, en resumen, es lo que ha pasado en Bolivia, Jorge. Evo Morales y don Luis Arce llegaron al gobierno con la mejor herencia de la historia. Un país sin deuda, ni privada, ni bilateral, ni multilateral, lleno de gas, con gasoductos, con contratos con los países vecinos, con impuestos de 50%, solo tenían que abrir 2 válvulas. ¿Qué hicieron? Se farrearon el gas, 60.000 millones de dólares. No repusieron reservas, eso ya admito. Él se desmarca criticando a que en el gobierno de Morales no se hizo las tareas de exploración. ¿Quién manejaba la economía? Él la manejaba como ministro y sin embargo no dice nada al respecto. Cuando empezaron a caer los precios y a bajar los volúmenes por la falta de gas, empezaron a endeudarnos, 30.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares de deuda externa, 7.000 con las AFPs antes de la gestora y más de 10.000 millones del Banco Central en crédito interno. Después, las reservas del Banco Central, Jorge, el 2014 teníamos en divisas, más el FINPRO, más el Fondo de Protección al Ahorro, casi 16.000 millones de dólares en divisas, más el oro y los derechos del Fondo Monetario. Han pasado 8 años, se esfumaron los dólares, usaron los derechos especiales de giro, esa moneda del Fondo Monetario que tú y yo no podemos usar y solo los bancos centrales, adiós casi 500 millones de dólares. A Áñez, Jorge, la enjuiciaron por haberse prestado 320 millones, un poquito más, a una tasa del 1,5%. Ellos se han sacado 480 millones de dólares, no explican cómo, no explican de quién, y nos enteramos que al doble de la tasa de interés. Estoy esperando que Evo Morales le haga el juicio a Luis Arce como se lo quisieron hacer a Yanine Áñez. Pero el país sabe que se les acabaron los dólares en divisas. Todo lo que había en estos chanchitos del Fondo de Protección de Ahorristas, del encaje, adiós. Las divisas, adiós. Los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, nos enteramos por la información de afuera que adiós. Solo les queda lo del oro. Y ayer el presidente dice que es necesaria la ley del oro. Mire, se puede comprar oro. Cuando quieran, donde quieran, lo han hecho, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es vender el oro.
que es lo último que quieren hacer. Está la escasez de dólares, Jorge, que este gobierno, después de farrearse el gas, ahogarnos en deuda, está se ha buscado vender el auto, los derechos especiales de giro, es como vender el auto para pagar los gastos. Ahora quieren vender el oro, que es como vender la casa para seguir pagando las deudas y la gastadera. Jorge, una cifra para cerrar esta idea. Arce no te dice que el problema son el boquete fiscal, la gastadera azul y el boquete de la salida de dólares. ¿Quién lo ha creado? Ellos, el presidente Morales y el ministro Arce. El gasto corriente con salarios incluidos, cuando ellos llegaron al gobierno, era de 2.200 millones de dólares. Muy bien. En el presupuesto 23 es más de 22.000 millones de dólares, 10 veces más. Ese es el problema, no tiene solución, Arce no tiene respuestas ni propuestas. A partir de algunos elementos se escuchaba en días anteriores desde la oposición y desde algunos otros sectores cuestionamientos respecto al modelo económico. Se decía que el modelo económico había empezado a languidecer o que ya estaba quedando obsoleto. ¿Cuál es su impresión respecto al modelo económico? El modelo económico fue la coyuntura extraordinaria que tuvieron. Reitero, ¿qué recibieron? Un país sin deuda, porque otros habíamos eliminado la deuda privada, la deuda bilateral, la deuda multilateral, el famoso programa HIPIC, dejamos de pagar la deuda, se fue a los municipios rurales. Otros gobiernos trabajamos en desarrollar las reservas de gas, hacer el gasoducto al Brasil el año 99, el gasoducto de Yacuiba a Río Grande el año 2001, la ley del IDH que hizo Ormando Bacadíes de 50%. A todos esos factores, Jorge, se oponía el MAS. Eso trajo la bonanza. De ahí viene el dinero. Morales y Arce llegaron a tener 8 veces los ingresos fiscales de lo que teníamos en gobiernos anteriores, gracias a esa revolución del gas y tener un país sin deuda externa. Y no fue la nacionalización. Las empresas que estaban antes siguieron acá, pagaban más impuestos por la ley que hizo Ormando Bacadíes. ¿Qué hubiera hecho una persona sensata? No solamente ordeñar la vaca de día y comerse la carne de noche, sino tener más vacas. No hicieron eso, no repusieron reservas, no exploraron. Más bien, daban costos recuperables, reintegraban a las transnacionales todo lo que gastaban en explotación, no para explorar, para explotar, para ordeñar las vacas, para farrearse el gas. Y felices y orondos se siguieron gastando el gas. Jorge, en tu programa he estado cuántas veces procesado, porque en mi gobierno se empezó a explorar a Quío Incahuasi. Evo Morales anuncia el descubrimiento y me hace juicio a mí mientras él celebraba el descubrimiento. Ese fue el único que hicieron. El resto fue ordeñar las vacas. Después, cuando empieza a mermar la producción de gas y caer los precios, a endeudarnos. Después, a sacarse los dólares del Banco Central. El modelo que dicen es la gastadera y el despilfarro más grande de la historia económica de Bolivia. Han saqueado la patria sin misericordia. Eso se terminó, se les acabaron los dólares, se les acabó la farra y no tienen respuestas excepto reciclar promesas antiguas y la gente sabe que se acabaron los dólares. Don Tuto, le hago una pregunta a propósito de esto que usted mencionaba, que la formulé también ayer, respecto a la nacionalización, porque se ha venido hablando mucho de la nacionalización en los últimos días. Las revistas especializadas dicen lo que pasa es que no hubo exploración en los años anteriores, una exploración activa, agresiva, y claro, pasamos de exportadores a importadores. La nacionalización fracasó no como concepto, repito, no como concepto, sino como instrumento de aplicación, como estrategia de aplicación. ¿Usted cree? Jorge, con todo respeto, la nacionalización del gas fue la mamada más grande del siglo. No nacionalizaron nada. BP, Repsol, Total, Petrobras, todas siguieron aquí en los mismos campos que estaban antes, con la diferencia que por la ley 3058 que Ormando Bacadíes promulga y que por esa razón no le dejan asumir la presidencia del país por ser traidor, trae más ingresos de impuestos. Eso es lo que pasó. En realidad no hubo tal mentada nacionalización. Hubo más ingresos porque subieron los volúmenes de producción, subieron los precios por las cotizaciones internacionales, por el contrato que había hecho Herbert Müller. Para que tengamos una idea, yo estaba parado en el gasoducto.
exportar 6 millones de metros cúbicos a $1 el millón de BTUs. Se llegó a exportar más de 50 millones de metros cúbicos a $10 el millón de BTUs, porque otros hicimos los gasoductos, dejamos los campos, ellos solo se farrearon el dinero, hicieron elefantes azules, siguió la gastadera y eso terminó. Y viene terminando hace tiempo, lo advertimos en tu programa hace bastantes años. Hoy ya ha colapsado y el señor Arce no tiene respuestas como presidente para solucionar el desastre que gestó cuando era ministro. Muy bien, gracias. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, don Tuto Quiroga, expresidente de la República. Un abrazo. Gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Esas eran las palabras del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien decía que Luis Arce Catacora no tiene la menor idea para solucionar la crisis económica en el país. El presidente Luis Arce Catacora habló al respecto de la política económica que se estaba impulsando desde su gestión y la actual situación económica en el país, donde decía que simplemente es un periodo de crisis el que se está pasando y que en los próximos meses habrá una recuperación económica. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, respecto a la información brindada por el primer mandatario del país, emitió estas fuertes declaraciones y criticó el modelo económico del gobierno. Manifestó que no se está planteando ninguna solución a la crisis económica y que los datos que estaría escondiendo el gobierno serían evidencia de lo que asegura el expresidente Jorge Tuto Quiroga frente a la situación económica del país. Manifestó que debería haber una gran preocupación y acciones por parte del gobierno y no seguir mintiéndole a la población. Se farrearon el gas, manifiesta Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué opinan ustedes frente a las valoraciones del expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, quien le responde al presidente Luis Arce Catacora por la crisis económica en Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.